¿Qué tal? Buenos días, espero estén todos bien. Son las 9. Vamos a arrancar en honor al tiempo de los que ya están conectados. Vamos a hacer como siempre una retroalimentación y ahí van a ir conectándose los demás compañeros. Buenos días. Arrancamos con una retroalimentación como cada semana. Hoy continuamos con la unidad 3, que es la de ir viendo cuáles son las etapas ya para una certificación. Recuerden siempre que nuestro enfoque es en base a la 9001. Les adelanto de que vamos a tener una actividad que ya es la última del módulo y la próxima semana sería nuestra evaluación. Entonces, me gustaría que veamos qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cuál es el concepto de la auditoría. Acá vamos a usar de referencia la ISO 19011 que ya estuvimos citando las semanas anteriores. Vamos a ver para qué vamos a realizar una auditoría. En base a eso vamos a ver cuáles son los tipos de auditoría, cómo planificamos, cómo ejecutamos, cómo hacemos un informe para presentar esta auditoría y ver el proceso de certificación. Entonces, para que ustedes, por favor, me ayuden en base a su disponibilidad, si tienen forma de habilitar su micrófono o pueden apoyarme con el chat, les voy a agradecer muchísimo. Si recordamos que habíamos desarrollado semanas anteriores.
A ver, no. ¿Nadie tiene posibilidad de escribir, de abrir su micrófono? Bueno, entonces vamos a ir viendo lo que habíamos visto la semana pasada. Buen Fue día, la... Hola, buen día. Gracias, María Emilia. la semana pasada las herramientas de ingeniería de calidad. Ujú, excelente. Después, la anterior hablamos también de anatomía de calidad, el perfil del agente de cambio. Ujú, súper. Te agradezco muchísimo, Emilia. Ujú. Y en base a lo que ya adelantaste, entonces habíamos visto la semana pasada qué documentos necesitamos generar para que podamos realizar la implementación de nuestra norma de referencia, que es la ISO 9001 en su versión 2015. Habíamos visto que siempre se compara la versión 2008, que fue la última versión. Y acá, un ratito estoy tratando de sacar mi... Ay, no, no era eso lo que quería hacer. Es el puntero es lo que quería sacar y se me agrandó mi imagen. Lo que habíamos hecho es ver con ejemplos algunos documentos que vamos a tener que generar para poder demostrar que estamos implementando la ISO 9001. Acá sí ya lo logré. Entonces vimos que antes específicamente la norma nos hablaba de manual de calidad, procedimientos y registros. Hoy en día nos cita de esta forma, sino nos pide información documentada y cada institución decide cómo lo va a realizar. Se pueden utilizar diferentes formas. Hoy en día tenemos los documentos digitales. Recuerden que lo que sí hay que proteger, tenemos diferentes formas de demostrar que estamos realizando, por ejemplo, videos, software. Ya no nos centramos en esta cajita, diríamos, cerrada, sino tenemos un mundo de posibilidades de documentarnos. Pero como habíamos adelantado también, se siguen utilizando los procedimientos, los registros. Habíamos hablado de POE, POES, y también hay organizaciones que siguen manejando toda esta documentación en un manual de calidad, flujogramas, misión, visión, política, indicadores, todo lo colocan en un manual. Eso ya queda a cargo de cada organización. Como me habías adelantado, Emilia, habíamos diseñado sistemas de gestión en el concepto de ingeniería de calidad. Habíamos visto los documentos, como ya adelantamos, y ahora, hoy, nos centramos en las auditorías. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de auditorías. La primera clasificación es la auditoría interna y externa. Cuando hablamos de auditorías internas, como su nombre dice, vamos a hacer una verificación de qué documentos tenemos, cómo estamos manejando nuestro sistema y evidentemente tomar acciones de mejora en base a la detección de incumplimientos de los requisitos de la norma. Cuando pasamos esta auditoría interna, vemos nuestros planes de mejora, entonces vamos a la auditoría externa.
Y la auditoría externa, el objetivo es que tengamos nuestra certificación ISO 9001. Entonces, hoy lo que vamos a ir desarrollando son las etapas de estas auditorías internas y externas para obtener nuestra certificación. ¿Algún otro recuerdo de que habíamos dado esta semana que se me ha pasado? Bueno, aparentemente hicimos bien todo nuestra retroalimentación. Lo primero que vamos a hacer es definir auditoría. ¿Y quién nos da los lineamientos para que podamos hacer una auditoría? La ISO 19011. Entonces, nuestra norma de indicadores de cómo vamos a ir realizando estas auditorías es la 19011. Esta norma está en el Moodle. Recuerden siempre que estas normas son con fines educativos. Entonces voy a pasar a, a mostrarles la norma. Entonces, es si me pueden ayudar, si se está viendo la norma. Aún no. Bueno, un ratito. Voy a ver para que puedan tener esa visión. Un chiqui de paciencia. A ver. Aún no, ¿verdad? Bueno, voy a salir de mi presentación y voy a volver a entrar. A ver si ahí lo logro. Un ratito, no lo estoy logrando. Se me colgó, sí, ahora. Ay, se mueve res. Gracias, Daniel, muy amable. Bueno, esta es la norma, como les digo, tienen en el Moodle, aclarando una vez más que es para fines didácticos. Es la ISO donde nos da las directrices para las auditorías de los sistemas de gestión. Para nuestra clase de hoy nos vamos a centrar en la ISO 9001, pero en realidad esto va para cualquier tipo de norma, la 14.000, la 22.000, 37.000, la que ustedes decidan implementar. Entonces, estoy acá con problemitas, no se me está bajando. Bueno, ahí está bajando. Bueno, vamos a ver un ratito. La tecnología siempre me fuerza. No se está bajando. Ey, ¿por qué no me baja? Como que se colgó ahí. Se me colgó. Ay, ahí bajó, pero más de lo que quería. Bueno, les quería mostrar el índice.
para que puedan identificar cuáles son las partes de la norma. Un ratito, ténganme, como les digo, un chiqui de paciencia. ¿Cómo está? Buen Ah, día, profe. hola, buen día, Ariel. ¿Con tu teclado podrías ayudarte también? Vos sabés que estoy Eh, intentando con la flechita, ¿verdad? sí, Oh, sí. Le encuentro mi computadora es re viejita luego. Y ahí se me está. Pero la semana pasada con la norma 9000 no tuvimos problema. Ahí estoy llegando a lo que les quiero mostrar. Está bastante lenta. Te re agradezco la ayuda. Una de ellas están las definiciones, pero como les digo, mi idea era mostrarles el índice para que vean todo lo que nos va citando esta norma. Como ven, son varias definiciones y ahí vamos a ir viendo. profe, otra sugerencia también podría ser ahí arriba de la pantalla dice buscar texto o herramientas. Y ahí Ajá, podrías poner definiciones y capaz te llega a esa página. excelente. Voy a colocar y Podría ser. te agradezco muchísimo. Acá donde dice buscar texto, Sí, ahí. no me abre tampoco acá Capaz para. está cargando nada más todo. Son 66 páginas y a lo mejor eh, sea eso, no sé. Puede ser. Yo hace rato ya abrí, dejé abierto como para justamente que ya bueno, me estoy subiendo de a poco. Creo que es mi computadora. Hay que cambiar ya. Ya tiene sus años. Bueno, pero ustedes tienen acceso a la norma, ¿verdad? Como me estás diciendo, ustedes pudieron tener acceso. Está en el Moodle, pero como les digo, pudieron visualizar. Ay, bueno, ahí, como les digo, muy de a poco está. Gracias, Jessica, muy amable. Se está subiendo, pero muy lento para mi gusto. Bueno, como les estaba diciendo, esta es nuestra norma de referencia para auditoría en conjunto con las que vamos a ir implementando. Acá entonces nos da los lineamientos para las auditorías. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, auditores certificados, van a tener que hacer cursos exclusivamente de esta norma para que puedan tener, cumplir, mejor dicho, uno de los requisitos. Bueno, voy a esperar, voy a agarrar otra vez mi PPT y después, porque me hace perder mucho tiempo. Bueno, sigue ahí bajando. Ahora sí que se me da ahí una flechita, que da el círculo ese que gira, que creo que es de tiempo. Bueno, después les muestro entonces a medida que va bajando. Entonces, como habíamos dicho, nuestra definición, esta definición que estamos viendo acá, es de la ISO 19011, que es la que nos da los lineamientos para poder implementar las auditorías. Según esta norma, definimos a la auditoría como un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener etapas. ¿Y cómo va a ser este
proceso va a ser sistemático, o sea, va a tener una estructura donde vamos a ir delimitando y dando las indicaciones para que el auditado y el auditor tengan una ruta de trabajo. ¿Cuál es otra característica según nuestra ISO 19011? Que este proceso tiene que ser de forma documentada. Vamos a ir viendo qué documentos tenemos que generar como auditores y como auditados. Debe ser independiente. ¿Qué quiere decir eso? De que yo no puedo ser auditor de mi propio trabajo. Cuando hablamos de auditorías, tiene que ser imparcial la persona que va a realizar esa verificación documental y o in situ de acuerdo al tipo de actividad que vamos a realizar. Y tiene que el auditor ir documentándose con evidencias objetivas. Tiene que estar basado en hechos y no en suposiciones. Vamos a ir viendo que al ser un proceso independiente y donde se van a generar evidencias, vamos a tener una evaluación de criterios. Para nuestro ejemplo, vamos a cumplir con los requisitos de la ISO 9001. Entonces, ¿cuáles son los criterios que yo como auditor para la clase vamos a tener en cuenta y para los ejercicios que vamos a hacer? La ISO 9001. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales de la auditoría? Tenemos que basarnos en una conducta ética aparte de ética íntegra. Entonces, cuando hablamos de integridad, estamos hablando que el auditor debe ser una persona responsable, puntual, honesta. Tiene una serie de requisitos que nos pide la norma. Este auditor tiene que presentar de forma ecuánime sus hallazgos. Tiene que tener un cuidado profesional donde debe aplicar un juicio objetivo. Otra cosa que es muy importante, se debe tener confidencialidad. Normalmente se firma un compromiso de confidencialidad porque las empresas tienen algunos recaudos que se deben mantener en forma interna, no tienen que salir de la organización. También el auditor debe ser imparcial. Una vez más, recordar que los comentarios personales o de forma, algunas veces uno quiere opinar por la organización, eso se tiene que dejar a un lado. Entonces, independencia e imparcialidad es uno de los principios fundamentales de la auditoría. Yo recuerdo que en una clase estaba hablando de las características del auditor y habíamos citado honesto, responsable, puntual, me acuerdo que decía buena visión y hacía una serie de requisitos. Y dije yo, a modo de comentario, es como encontrar el hombre ideal. Y me dice una alumna, o sea, que no existe, dije yo, ¿verdad? Y me dice una alumna, eso es, profe, porque no le conoces a mi novio. Entonces nos reímos porque evidentemente estaba muy enamorada. Para ella era el hombre ideal, o sea, él iba a ser un buen auditor. Entonces hay diferentes formas de encarar las auditorías. Habíamos dicho al empezar que tenemos las auditorías internas y externas.
que vamos a definir. Y también otra forma de tener un enfoque de auditoría, podemos dividirlas en auditoría de producto. Se examina un producto específico para ver si cumple con los requisitos. Auditoría de proceso, se verifica las etapas para poder obtener ese producto o servicio. Y la auditoría de sistema, que es más amplia. Y para nuestro ejemplo, ya que hablamos de sistema y nuestra norma de referencia es la ISO 9001, entonces el enfoque va a ser de nuestra clase de hoy, la auditoría de sistema. Los 7 principios de la gestión de calidad se tienen que demostrar mediante los documentos que genere la organización. Recuerden que es información documentada, nosotros decidimos cómo, carteles, fotografías, videos. Entonces, eso ya queda a cargo de la organización. Lo que tenemos es que demostrar que estamos cumpliendo con estos 7 principios que ya habíamos desarrollado en clases anteriores. Entonces, el liderazgo, el compromiso, el enfoque a procesos, tomar decisiones en base a evidencias, gestionar nuestras relaciones que habíamos visto, dónde está nuestra organización. Recuerden que es cumplir también con los requerimientos de los entes reguladores, enfocarnos siempre en el cliente y ciclo de Deming, mejora continua siempre. Entonces, el enfoque a proceso, el auditor es el que va a evaluar, como dijimos que vamos a enfocarnos en sistemas, entonces recuerden que los sistemas están basados en procesos. Entonces, el auditor no solo evalúa la tarea, sino las interfaces entre las etapas para que podamos obtener ese producto o servicio. Entonces, tenemos que ver cuáles son nuestros proveedores. Recuerden que cuando hablamos de estos procesos, tenemos que ver las entradas para nuestros procesos. Y recuerden también que cuando hablamos de procesos tenemos también los internos, no solo centrarnos ya en el producto final. Estas salidas, como dijimos, pueden ser de procesos internos y por supuesto también ya para que llegue al cliente final, que va a ser nuestro usuario. Y recuerden también siempre que es satisfacer a nuestros clientes. Entonces, la auditoría, como dijimos, es un proceso continuo, se basa en el ciclo de Deming. Entonces, es planificar, vamos a ver en base a esta planificación, nuestro programa de auditoría, nuestro plan de auditoría, se va a ejecutar y para poder ejecutar estas auditorías se hacen según un calendario planificado, no se realizan de sorpresa, por decir de alguna forma. Dentro de ese programa, de ese plan de auditoría, tenemos que definir el alcance, qué área se va a realizar la auditoría. Por ejemplo, vamos a hacer del área de recepción de materia prima, laboratorio, control de calidad, depósito. Tenemos que ir definiendo. Y tenemos también que poner en nuestro plan, nuestro programa, los criterios, qué es lo que nosotros vamos a evaluar. Para nuestro ejemplo, criterios de qué norma vamos a tener en cuenta para el enfoque de nuestro módulo. 9001 o sea, no sé si entendí bien la pregunta. Sí, está súper bien, Ariel. 9001. Para nuestro ejemplo, 9001. Los requisitos de la 9001. Pero por supuesto, este concepto se puede aplicar a cualquier norma o a cualquier tipo de requisito que vamos a hacer para evaluar. Entonces, hacemos la auditoría
Luego viene una parte de verificación, cumplimos con nuestro cronograma, qué puntos son eficaces dentro de nuestra auditoría y por supuesto, como toda actividad, vamos a tener puntos de mejora. Entonces se mejora, se ajusta en base a lo que estamos identificando en este proceso. Entonces esto no tiene fin, es mejora continua. Entonces, como dijimos, el auditor tiene que tener un perfil, tiene que tener una competencia y esta competencia se divide en conocimientos genéricos, que como dijimos, las técnicas de auditoría, la gestión de los programas, los principios, la comunicación eficaz y después están los conocimientos específicos. Una vez más, resaltar que para nosotros nos centramos en la ISO, en la ISO 9001 y la parte de esta competencia también está dada por la 19011. Entonces vamos a tener que primero capacitarnos como auditores. Luego tenemos que manejar la norma que vamos a utilizar de referencia. Y también cuando hablamos de conocimientos específicos, en base a nuestra organización, ver el contexto, dónde está, en qué lugar se encuentra esa empresa, porque van a ser diferentes requisitos si está en Luque, si está en Ciudad del Este. Algunos van a ser comunes, otros van a ser diferentes. Por lo tanto, los requisitos legales y reglamentarios van a estar relacionados con este contexto. Y lo que ya habíamos adelantado, atributos personales, ético, observador, diplomático, de mentalidad abierta. Entonces, como ven, el auditor tiene que ser una persona competente, basados en estas tres áreas en forma específica cuando va a desarrollar la auditoría. Hay veces que el auditor, por ejemplo, no tiene un conocimiento técnico específico en el área que va a auditar. Voy a dar un ejemplo que yo tengo, por ejemplo, colegas que son abogados y son auditores. Y vamos a suponer que que es abogado se va a ir a hacer una auditoría de una empresa que produce alimentos. Entonces ahí puede tener el acompañamiento de un asesor técnico. Entonces está dentro de las posibilidades que uno pueda tener un asesor técnico para esa área o al revés. No sé, nosotros los químicos nos vamos dentro de un equipo que va a hacer auditoría a un área jurídica y podemos tener ese acompañamiento de un técnico. Y también hay veces que el idioma es otro tema a solucionar. Entonces se puede tener también gente que sea traductores. Podemos tener traductores dentro de nuestro equipo. Acá en Paraguay tenemos que manejar en muchas empresas el guaraní. Entonces, otro punto que tenemos que tener en cuenta es el idioma. Entonces, cuando estamos haciendo la auditoría, tenemos una serie de documentos que tenemos que verificar. Entonces, están las directrices fundamentales, que sería el alcance de nuestra auditoría. Y acá entonces tenemos que ver la política, los objetivos, la misión, la visión de esa empresa. Tenemos nuestro programa y plan, que vamos a ver enseguida ejemplos. Acá tenemos el calendario, mejor dicho, qué criterios vamos a utilizar. Otra área muy importante es la asignación de recursos. Por ejemplo, generalmente acá cuando hablamos de recursos hablamos un poco de logística
Y también tenemos que ver la evidencia. Acá vamos a pedir nuestros registros, nuestros procedimientos, si vamos a hacer muestreo, cómo lo vamos a realizar, a quién le vamos a hacer la entrevista. Y por supuesto, esto nos va a dar resultados para poder hacer nuestro informe. Y estos resultados tienen que ir a la alta dirección. Entonces, ¿qué es el plan de auditoría? Como ya dijimos, es un documento que me va a indicar qué voy a evaluar, cuándo lo voy a realizar, dónde se va a realizar esa auditoría, quién y cómo va a ser realizada esta auditoría. Y esto, lo primero que tenemos que realizar es socializar con el auditado. Y si él está de acuerdo, entonces fijamos en cumplir este plan. Entonces, para que nosotros podamos iniciar nuestra auditoría, sí o sí necesitamos generar un plan de auditoría. Y ahora les quiero mostrar el modelo de plan. Espero que tenga más, ¿cómo les puedo decir? Que sea de esta vuelta más amigable mi forma de compartir con ustedes. De todos modos, el plan de auditoría está también en el Moodle. ¿Será que me pueden confirmar si está el plan de auditoría en el Moodle? Un momento, por favor. Dale, si no, si por ahí se nos pasó, entonces vamos a subir. Entonces ahí se está abriendo el plan de auditoría, creo que están viendo, ¿verdad? Que se está abriendo el documento. No encuentro, profe. Ah, bueno, entonces vamos a socializar. Si no encontrás, lo más probable es que por un Profe, error está en la no te carpeta. subió. Está en ¿Cómo? la carpeta. Dentro de la carpeta. Ah, está en la carpeta. Plan de auditoría del sistema integrado. Gracias, Daniel. Sí, ese es. Como ven acá, se está dando la vuelta. No me estaba viendo todavía, pero gracias, Lourdes. En materiales de clases está. Nos confirma Lourdes. Bueno, ahí ya les digo, se está abriendo. Gracias por confirmar de que están encontrando. Bueno, acá está. Entonces, el plan de auditoría, vamos al ejemplo. Tiene que tener un código, la versión, la empresa, para nuestro caso con este frito, vamos a hacerle una auditoría a Café Dulce Aroma. El número de auditoría, para nuestro caso es el primero. Vamos a los datos generales, cuándo se presentó el plan, cuándo se aprobó por el cliente, para nuestro ejemplo, 26 de mayo y se aprobó el 2 de junio. Tenemos que poner quién es nuestro auditor líder, quiénes van a ser los acompañantes. Acá se citan nombres, por lo menos, por supuesto, todos ficticios. Alcance de la auditoría, en este caso, como va a ser la ISO 9001, recuerden que siempre va de la cláusula 4 a la 10. ¿Cuáles son los objetivos? Evaluar la conformidad del sistema de gestión y acá va a ser un sistema integrado. Entonces, para nuestro ejemplo, tenemos que, como va a ser integrado, tenemos dos normas, la ISO 9001 y la ISO 14001. Esto se adapta a las organizaciones. ¿Y en qué idioma va a ser la auditoría? En español. Acá también, evidentemente, se adapta. La metodología va a ser in situ con interacción, in situ sin interacción, o sea que van a revisar documentos también ahí en esta auditoría.
Va a ser también remota con interacción. Desde la pandemia se utiliza bastante las auditorías remotas y se aclara que el nivel de muestreo requerido no aplica, solo va a ser revisión documental. ¿Cuáles son los responsables del área auditada? Acá ya tenemos los nombres de las personas que van a facilitarnos documentación y van a... Ariel. Ariel, ¿tenés alguna consulta? Perdón. No existe entonces la auditoría remota sin interacción, la que está tachada, o... Para este caso, pero Para este sí caso, ok, puede, ok, ok. Bien. pero sí existe. Un ejemplo, yo hace poco pasé por una evaluación donde yo era auditada, o sea, en realidad la institución donde trabajo, y nosotros tuvimos remota sin interacción. O sea, ¿qué incluía eso? Que la persona, o sea, el auditor se fue a nuestra organización y estaba, por supuesto, con cámaras y una persona de tres eran los auditores. Una persona se fue in situ y los demás le seguían al auditor, pero no había interacción con los auditados, solo eran los auditores entre sí. No sé si me hago entender. No había entrevistas con los miembros del equipo. Sí, María Emilia, porfa. Profe, y se pone siempre entonces igual las cuatro. Ay, espera que se me fue. No hay necesidad. En este caso, más bien como ejemplo. Ah, como ejemplo nomás. Ok, ok, ok. Sí, para que vean que hay también esas opciones. Gracias, profe. A vos. ¿Podemos seguir? Gracias, Ariel. Bueno, acá como les digo, el nombre, el cargo, o sea, ya están todos dentro de este plan de auditoría. O sea, las personas tienen que estar informadas. Como les digo, no es de sorpresa. Acá están los documentos de referencia. Como les digo, acá dijimos nosotros que íbamos a usar 9001 y 14001. En este caso no aplica estas normas. Y bueno, uno, como les digo, va identificando qué es lo que ellos, como nosotros como auditores, ¿verdad? ¿Qué es lo que los auditados tienen que tener preparados? Entonces, acá están nuestros documentos. Acá tenemos o sea, qué es lo que nosotros vamos a ver, la política, partes interesadas, análisis de riesgo. Bueno, se va citando. Esto, por supuesto, no es fijo. Ustedes, de acuerdo a la organización, esto van adaptando. Pero la idea es que ahora ustedes vean qué implicaría un plan de auditoría. Acá tenemos nuestro cronograma, que ahora va a ser sí o sí, primero hay que hacer una reunión de apertura. Ahí nos presentamos al equipo de auditores y ellos también nos presentan a su equipo, los auditados. Ahí vemos de qué hora a qué hora se va a hacer la revisión documental, qué hora se van a hacer las visitas a las áreas que van a ser auditadas. Hay que siempre dejar un tiempo para el almuerzo. Ahí generalmente también eso se ve si el auditor va a almorzar en la empresa o va a salir a almorzar, la logística. Bueno, se hace un plan. Y ahí vemos en qué fecha se va a entregar el informe. No resalté acá que es muy importante la reunión de cierre
Entonces, cuando los auditores se van a retirar, se vuelve a hacer así como se hizo una reunión de apertura, se hace una reunión de cierre. Esto puede que termine en un día o no, puede ser que esto dure 3 días, 2 días, eso ya se va a ir adaptando. De mi experiencia, normalmente mínimo suele durar 2 días. Después tenemos la entrega del informe, la aprobación en caso que estén de todos los auditores de acuerdo y, por supuesto, la comunicación a las partes interesadas. Bueno, básicamente, en forma muy general, sería un plan de auditoría. Hasta acá, ¿consultas? Sí, María Emilia, Profe, yo otra vez. Tengo una está re consulta. bien, me encanta. Ya te digo, hacer que no me sientas sola acá. Viste que hace rato dijimos que el auditor siempre tiene que ser alguien independiente, no tiene que ser alguien Del del... área auditada. Sí. En caso que sea interna, del área auditada. Y en caso que sea Ah, externa, vienen de afuera. eso justamente quería saber. Si, por ejemplo, el auditor interno es alguien de la empresa, pero no audita su departamento, digamos. Así mismo, sí, Ok, totalmente. Entonces, para auditorías internas, como decís, puede ser alguien de la empresa. O sea, generalmente son personas de la empresa, solo que, por decirte, el de producción la audita el el de laboratorio de producción y así. Uno no puede auditar su propio trabajo. ok, gracias, profe. Gracias a vos. Bueno, entonces, tenemos ya nuestro plan. O sea, nos pusimos ya de acuerdo. Presentamos el plan, la empresa aceptó. Y o sea, tenemos nuestro plan aprobado. Entonces, como ya dijimos, el plan tenía el alcance, los criterios, el equipo, las fechas, horario, el cronograma detallado por hora, a quién se le va a auditar, qué documentos se van a solicitar. O sea, pusimos bien todas las reglas. Ahora vamos a la parte de técnica para hacer nuestras entrevistas. Uno con los años, con la experiencia, con los diferentes tipos de organizaciones que va auditando, sabe que hay una serie de preguntas que se tienen que hacer. Y acá les quiero pedir su apoyo. ¿Será que, María Emilia, creo que vos podés habilitar tu micrófono? Ariel también parece que tiene esa facilidad, porque sabemos que muchas veces estamos en lugares que no podemos habilitar el micrófono, se entiende perfectamente. Entonces, consulto, María Emilia y Ariel, ¿será que me pueden ayudar con cómo hacer preguntas? Sí, profe. Bueno, María Emilia, vos te dejo la parte de incorrecta. Ok. Bueno, hacer preguntas abiertas. Incorrecto es pregunta cerrada. Usted usa el formulario FO05, ¿verdad? ¿Qué les parece que le va a decir el auditado? Que sí usa. Y sí, lo más probable, ¿verdad? Sí estamos. Entonces, Ariel, ¿será que nos puedes ayudar con la siguiente forma? Parece que Ariel no está pudiendo. Entonces, Jessica, ¿vos podés abrir tu micrófono? Sí, profe. ¿Será que me puedes ayudar? Bueno, la forma correcta sería pregunta abierta. ¿Qué registro utiliza para documentar esta actividad? Las preguntas abiertas invitan al auditado a explicar el proceso y proveen evidencia más rica. Bueno, gracias. Entonces, si yo le digo, ¿qué utilizas? Ahí él va a contestar
si usa o no un formulario, porque puede ser que me diga, eh, y hay un registro, pero a veces no está acá conmigo. Entonces, generalmente las personas, cuando se les hacen preguntas abiertas, nos dan la respuesta de forma sincera. Porque si yo le digo, es usar ese formulario, le estoy dando a entender que me tiene que dar la respuesta de sí. Entonces, las preguntas abiertas invitan al auditado a que él nos explique cómo está trabajando y nos da evidencias que recuerden que dijimos que tienen que ser objetivas. Entonces, hay un seguimiento de flujo, podemos hacer una trazabilidad. Se sigue un proceso desde inicio hasta el fin, desde que llega la materia prima hasta el producto final. Y hay veces que podemos hacer al revés. Entonces, partimos del producto final y nos vamos hacia la materia prima. Entonces, acá lo que tenemos que ir es viendo qué documentos se van generando para hacer la trazabilidad, que como dijimos puede ser flujo directo desde materia prima hasta el producto final o flujo reverso. Hacemos al revés, vamos al producto final y vamos haciendo trazabilidad hacia la materia prima. Entonces, resumiendo hasta acá, ¿verdad? El día de la auditoría dijimos que tenemos que hacer una reunión de apertura. Ahí nos presentamos, volvemos a confirmar el plan, pasamos al trabajo de campo, recolección de evidencia. Vimos que una de las formas de hacer recolección de evidencias es mediante entrevistas. Ya vimos que tendríamos que dejar las preguntas abiertas. Una vez que se termina ya esta parte de recolección de evidencias, vamos otra vez a una reunión con el equipo auditor, hacemos un análisis de los hallazgos y luego el cierre. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar evidencias? Ya habíamos adelantado, primero se hace generalmente una revisión documental en base a los requisitos de nuestra norma, se hacen las entrevistas y aparte de hacer estas dos revisiones in situ y documental, tenemos también que observar, hacer una observación directa, ver cómo se están realizando esos procesos, si se cumple con lo que está escrito. Entonces acá también dentro de lo que le podemos preguntar a las personas que están formando parte de los auditados, entonces preguntarle, por ejemplo, cómo está realizando esa pesada, si estamos en un laboratorio, por dar un ejemplo. Y nosotros vemos si cumple con los documentos, con los procedimientos. Evidentemente, no hay necesidad que la persona maneje todo de memoria, pero sí que nos indique en forma general cómo trabaja. Y ahí, evidentemente, va a ir citando sus procedimientos, sus registros. Entonces, esta observación directa se complementa con la revisión documental y con la entrevista en forma personal. Bueno, entonces, tenemos nuestro plan, vimos los documentos, hicimos nuestras entrevistas, estuvimos observando y ahora todo eso tenemos que documentar nosotros como auditores. Entonces, podemos ver que hay varias formas de que nos documentemos. Entonces podemos tener conformidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros encontramos en esas etapas que acabamos de citar
cumple con los requisitos de nuestra norma. Por ejemplo, hay una política de calidad dentro de la organización porque es un requisito. Esa política nosotros verificamos que está socializada dentro de esa organización. Vimos que los colaboradores están al tanto de esa política. Bueno, súper bien, conforme. Pero hay veces que no se cumplen un 100% con los requisitos de la norma. Entonces, eso podemos dejar como oportunidad de mejora. No es un incumplimiento del debe, pero se detecta de que se puede hacer mejor las cosas. Por ejemplo, tenemos la política, pero vimos que esa política se socializó, pero no todos los colaboradores están al tanto de esa política. Entonces podemos poner como una oportunidad de mejora. Y la no conformidad, evidentemente, no se está cumpliendo con un requisito de la norma. Por seguir nuestro ejemplo, no tenemos una política de calidad dentro de la organización. Entonces, eso evidentemente tenemos que documentar y una de las formas podría ser este registro de hallazgos y oportunidades. ¿Me pueden también, por favor, mientras yo socializo, decir si este registro 051 tienen dentro de sus materiales? Sí, se encuentra. Gracias. Y como ven, acá se da la vuelta. Yo otra vez quiero socializar con ustedes. Estos son modelos, no crean que ustedes no pueden adaptar, mejorar. Son solo ejemplos. Cada auditor va realizando en base a su experiencia, en base a lo que les es más sencillo. Bueno, vamos a ver si... Acá justo se me abrió lo que no quería que se me abra, que es al fin está ahí el índice. Bueno, acá hay un ejemplo de hallazgos y oportunidades. Como ven, seguimos con nuestro ejemplo de café. Acá entonces tenemos los hallazgos. Entonces, registro de hallazgos y oportunidades de mejora. Versión, el código, la página. Entonces, el tipo de hallazgo. Voy a... ¿Se ve o hay que... ¿Están viendo? Se ve, profe. Ah, qué suerte. Genial. Entonces, hallazgo. Tenemos la fecha, gracias Janina, y descripción del hallazgo. Se detectó basurero sin tapa en la zona de residuos secos. Acción tomada, se colocó tapa plástica y se capacitó al personal. ¿Quién es el responsable? El coordinador ambiental. Entonces, es entonces un hallazgo. Se detectó que el basurero está sin tapa. Y como estamos haciendo alimento, entonces, si tenemos un basurero sin tapa, ¿qué estamos incumpliendo? BPM. Así mismo, BPM. ¿Y en Paraguay qué es BPM? ¿Es obligatorio o es opcional? Obligatorio. Obligatorio. Dinavisa, ente regulador, nos obliga. Entonces, tipo de hallazgo, oportunidad. Posibilidad de optimizar consumo eléctrico en zona de caja. Entonces ahí una acción propuesta es reemplazo de luminarias, quién es el encargado y está en curso esta acción de mejora. Otro hallazgo, entonces, extintor obstruido parcialmente por mueble, por un exhibidor. Entonces se reubicó, se colocó señalización y acá vemos el responsable. Entonces este es un registro de una de las formas, como les digo, que se puede uno documentar.
Insisto, son modelos. Ustedes pueden ir adaptando. Bueno. Ahora, una no conformidad, cuando uno ubica o identifica una no conformidad, ahí tenemos que ver la forma de redactar. Tiene que ser clara, precisa y acá algo muy importante. No debemos buscar culpables. Recuerden que cuando estamos haciendo una auditoría es con fines de mejora. Entonces tenemos que dividir en 3 partes. La evidencia en forma objetiva, lo que el auditor vio, no lo que se le comentó. Entonces tiene que evidenciar el hecho. Se tiene que citar qué parte de la norma o el requisito que no se cumplió y la brecha, ¿qué sería la brecha? La frase que va a conectar la evidencia con el requisito. Y vamos otra vez a un ejemplo para poder identificar cómo podemos redactar una no conformidad. Entonces vamos a nuestro registro 037. Una vez más les consulto si tienen dentro de sus materiales, porque como les digo, entonces ustedes con eso me ayudan. A veces cometemos errores y si no está, entonces para subir. Gracias, Jessica. Entonces, acá vamos a nuestro ejemplo. Acá está un registro de no conformidades y acciones correctivas. Entonces, la fuente es una auditoría interna. La descripción de la no conformidad es el procedimiento PR004 no actualizado según la última versión. La acción correctiva se revisó y actualizó y capacitación al personal. Estamos hablando de auditoría interna. ¿Quién es responsable? El coordinador. La fecha de cierre de esta acción de mejora y acá se ve la efectividad, si fue efectiva o no esa acción. Acá se ve otra fuente de no conformidad, reclamo del cliente. El café entregado frío por retraso del delivery, eso es un reclamo del cliente. Se entrenó al personal y se tomaron las acciones de mejora. Como ven, se registran las no conformidades, se ve acciones de mejora y se ve si se cumplió o no con esa acción de mejora. Insisto, son modelos. Cada organización va realizando sus documentos. Y acá también vamos a otro ejemplo. Si por favor me pueden ayudar, ¿será que Jessica, con el ejemplo 1? Este es redacción de no conformidades, otro ejemplo. Habíamos visto uno de auditoría interna, ahora vamos a otro ejemplo. Ejemplo 1. No conformidad mayor. Evidencia objetiva. Se verificó que el informe de revisión por la Dirección 1501-2023 no contiene información sobre el estado de las acciones de revisiones previas. Requerimiento. El ítem 9.3.2 de ISO 9001 establece que la revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones previas. Clasificación, no conformidad mayor. ¿Están de acuerdo con que esto sea una no conformidad mayor? No cumple con un ítem de la norma. Es uno de los debe. Gracias, María Emilia.
Entonces, esta es una forma de redacción. Acá en ningún momento se ve culpables. En forma objetiva se dice que se verificó que el informe no contiene información sobre el estado de las acciones de revisiones previas. Y se cita el requerimiento incumplido y luego se clasifica. Esto, por supuesto, después se socializa y va al informe. Ejemplo 2, no conformidad menor. María Emilia, ¿vos podés abrir tu micrófono? Sí, profe. Gracias. Leo. Ejemplo 2, no conformidad menor. Evidencia objetiva. Se observa que mientras en el procedimiento se indica la medición del proceso en valor porcentual, la medición real se realiza en gramos. Requerimiento. El ítem 7.5.3.1 de ISO 9001 establece que la información documentada debe ser idónea para su uso donde y cuando se necesite. Clasificación no conformidad menor. ¿Están de acuerdo con que sea una no conformidad menor? Se mide, solo que no se coloca la medición como dice el procedimiento, pero se realiza la medición. Mientras explique que se utilizó otro tipo de medición. Así mismo, mientras se explique. Y eso documentado también, ¿verdad? Acá, ¿cómo sería una no conformidad mayor si acá, si este 7.5.3.1, ¿qué faltaba acá para que sea una no conformidad mayor? Si encontrábamos qué sería una no conformidad mayor. Que no exista luego medición. Así mismo, uno podría ser que no exista la medición o hacen la medición y no tenemos un procedimiento. También podría ser. Bueno, hasta acá estamos de acuerdo. Gracias. Entonces, como me dijeron, se observó, o sea, vamos a evidencias. Se observó en el depósito que el lote de mermelada producido el 8 de junio no contaba con el registro de control temperatura de cocción. Entonces, ¿qué requisito no se cumple? El procedimiento PROD 01 sección 7 establece que todos los lotes deben de tener su registro de temperatura de cocción archivado junto al producto. Entonces, esto es lo que me dice mi procedimiento. Entonces, ¿cuál sería la brecha de la evidencia al requisito? Que el lote no cuenta con el registro. Entonces, es un ejemplo práctico también de una redacción de no conformidad. Entonces tenemos que poner la evidencia, qué requisito no se cumple y por qué es una no conformidad, esa brecha. Como ven, en ningún momento se le cita a nadie como responsable. Se tiene que hacer en forma objetiva. Acá no es la persona, sino es en general lo que se está evaluando el sistema basado en proceso. ¿Hasta acá consultas? Bueno, luego se hace el informe de la auditoría, que sería ya el producto final después de haber pasado por las etapas que acabamos de citar. Y también tenemos un ejemplo de informe de auditoría. ¿Tienen dentro de sus materiales ese ejemplo? ¿Qué número es, profe? ¿O cómo es el título?
Informes completos de auditoría. El REG 035. Sí tenemos, profe. Sí, Gracias, profe. está muy amable. Bueno, básicamente entonces están todos los materiales de apoyo. Tenemos las ISO y tenemos los ejemplos, ¿verdad? Para mi compu acá lo que siempre crea un poco de problema. Bueno, entonces un registro, acá tenemos la fecha de la auditoría, el proceso que se auditó, quién es el auditor, que por supuesto ya socializamos antes, los hallazgos que tienen que estar en base a esa redacción que estuvimos viendo, la clasificación, la acción, la fecha de cierre, el responsable. Entonces, tenemos un ejemplo, como les digo, de varios tipos de hallazgo. Ay, socorro, acá se me fue. Entonces, otra vez, estos ejemplos son para auditorías internas. Entonces, tenemos una serie de documentos que se van generando. Este también otro ejemplo de informe. Entonces, la auditoría interna es el espejo de la organización. ¿Cuál es el propósito? Evidentemente, la mejora. Entonces, tenemos, ya vimos ejemplos de auditoría interna, es una herramienta de autoevaluación. Como ya también habíamos dicho, uno no puede hacer una auditoría de su propio trabajo, o sea, no puede ser un auditor de su propio trabajo, entonces ahí vienen compañeros de otras áreas y dentro de los requisitos de la ISO 9001 tiene como requisito que se realice auditorías internas. Entonces, cuando venga la auditoría externa, yo tengo que demostrar que realicé auditorías internas y demostrar con los documentos, con el plan, con los informes, las acciones de mejora, todo lo que estuvimos viendo. Entonces, dentro de la clasificación habíamos visto que tenemos la auditoría interna, la auditoría externa. Cuando hablamos de auditoría externa, tenemos dos clasificaciones. La auditoría que se conoce como de segunda parte. Y acá, cuando hablo de auditoría de segunda parte, el cliente es el que me quiere auditar. Por ejemplo, el cliente quiere certificar ISO 22000. Y dentro de la ISO 22000, su requisito es que el envase, por ejemplo, debe cumplir con ciertos criterios. Entonces, el cliente me dice, aparte del certificado que me estás dando de registro de envase, RNE, Registro Nacional de Envase, yo quiero ver cómo estás trabajando dentro de tu organización. Entonces, me audita el cliente que quiere comprar ese envase. Por decir el ejemplo de nuestra mermelada. Yo quiero ir a ver el que me está vendiendo el envase, si cómo está trabajando. ¿Me hago entender con lo que es una auditoría de segunda parte? Gracias, María Emilia. Y la de tercera parte, ahí sí ya es por parte de una organización que yo estoy solicitando como empresa para que me pueda dar una certificación. Entonces, es un organismo independiente el que va a venir a auditar, por ejemplo, SGS acá en Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta auditoría de tercera parte?
me va a dar ya el certificado de conformidad según los requisitos de la norma que yo esté solicitando que se audite, que para nuestro ejemplo ISO 9001. Entonces el propósito es la verificación de la conformidad. A ver, vi que acá hay una pregunta. Un ratito. Dinavisa. No, Dinavisa no es para darnos certificación de ISO 9000 o otra norma de calidad. Dinavisa es un ente regulador. Dinavisa se va a ir a inspeccionar tu establecimiento para, por ejemplo, habilitarte. Vamos a suponer de que nuestra empresa que hace mermelada está acá en la ciudad de Luque, por dar un ejemplo, y yo quiero llevar a vender en el supermercado del país. Quiero distribuir en los supermercados mi mermelada. Entonces, yo necesito una habilitación de mi establecimiento y el producto que estoy elaborando por un ente regulador. Eso es un requisito. Y Dinavisa es el que me da los requerimientos. Por ejemplo, Dinavisa me dice que yo tengo que tener un director técnico, me dice que tengo que cumplir con las buenas prácticas de manufactura, pero Dinavisa no me exige ISO 9001. Entonces, Dinavisa lo que va a hacer es ir a verificar en cuanto a los requisitos reglamentarios. No sé si me hice entender, María Emilia. ¿Sí? Entonces, Profe. gracias. Entonces, es otro el enfoque de Dinavisa. Y NTN sí hace verificación para ISO 9001, o sea, auditorías para ISO 9001. Bueno, entonces, diferencias claves entre una auditoría interna versus una externa o de tercera parte. Acá nos centramos en tercera parte. A ver si recordamos segunda parte, cuál era el objetivo, quiénes hacen de segunda parte, externa en segunda parte. El cliente. El cliente, muy bien. Entonces ahora nos centramos en la tercera parte, que el objetivo es que venga una empresa externa y nos haga auditoría para obtener nuestra certificación ISO 9001. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a ver características de ambas auditorías. Auditoría interna es mejora continua y prepararnos para la de tercera parte. ¿Quién es el auditor en la interna? El personal interno de nuestra organización que no esté involucrado en el proceso. Y el auditor externo ya es de un organismo certificador, como por ejemplo SGS. El resultado es un informe que va dirigido a la dirección para tomar los planes de mejora. Y en la auditoría externa de tercera parte, la decisión ya es emitir o no el certificado de cumplimiento de la ISO 9001. El proceso de certificación, entonces seleccionamos para ya la de tercera parte, seleccionamos el organismo que nos va a certificar, pasamos por una auditoría de fase 1, que primero es la revisión documental, luego la fase 2 es la in situ, se presenta un plan de acciones correctivas si hay no conformidades, y luego pasamos a la decisión del comité y emitir ya nuestro certificado. Recuerden que tener acciones de mejora no quiere decir que no se va a dar ese certificado. Es ver cómo se va a tomar las acciones en caso que haya no conformidades. Entonces, la certificación no es el final, es una etapa recién. Iniciamos con año 0 esa auditoría de certificación. Luego hay que hacer auditorías de seguimiento
que generalmente ya son más cortas y estas auditorías de seguimiento se va haciendo cada año. Hasta, las auditorías son procesos sistemáticos, entonces la certificación tiene una validez de 3 años. Entonces, cuando llegamos al año 3, podemos pedir recertificación y se vuelve a iniciar ese plan de auditoría que habíamos socializado. Entonces, este es un ejemplo de un certificado que está dado por Bureau Veritas. Esta es la certificación que compartimos de la empresa del profesor Sashio Kanazawa, que no sé si recuerdan, en la primera clase se presentaron el profesor Gustavo Brosón y el profesor Rodrigo Sashio Kanazawa, y él tiene una empresa, entonces nos compartió su certificación. Entonces, esta es una declaración pública de confianza. Es una poderosa herramienta también de marketing porque eso da confianza a los que van a adquirir nuestro servicio, nuestro producto. Nos abre el acceso a nuevos mercados, sobre todo internacionales. Y es un compromiso de que esta empresa, Kanazawa, nos da su forma de decirnos: yo estoy trabajando con calidad y me centro en la satisfacción del cliente, ya que ese es el objetivo de la norma ISO 9001. Recuerden que es satisfacer al cliente basado en sistemas de calidad. Van a tener clase con el profesor Kanazawa, si mal no recuerdo, él tiene que dar el módulo 4, si mal no recuerdo, pero eso vamos a confirmar. Entonces, para ir cerrando ya, Ariel, no, se te... Sí, profe, una consulta, no sé si se mencionó alguna vez. ¿Cuál sería el costo aproximado de todo eso? Es decir, de solicitar la certificación y demás. Te soy sincera, no recuerdo, pero podría después pasar un ejemplo en el chat o poner acá en nuestra clase, porque tengo costos, pero no recuerdo. A ver, acá nos está ayudando Giorgio, entre $2,000 a 5,000. Ahí ya tenemos la Muchas respuesta. gracias, gracias. Tiene su inversión. Yo digo que es inversión, porque después no es un costo que no va a tener beneficios. Pero la implementación, a ver qué nos dice Giorgio. Gracias, Giorgio, por tus aportes. Entre $2,000 a 5,000, pero la implementación es más cara. Sale $1,000 mensuales por casi 2 meses. Claro, eso es cuando uno contrata un asesor. Sí, así mismo. Y esto varía también. Recuerdo que con una de las empresas donde estuvimos trabajando, estos más o menos $1,000 que está diciendo Giorgio, el asesor que nos pasó el presupuesto, bajó el costo en el sentido de que incluía capacitaciones, incluía auditorías internas. Entonces, haciendo eso por objetivo, el costo era menor, porque hay algunos asesores que aparte otra vez cobran por las capacitaciones. Entonces, es ir negociando. Y ese es uno de una de las formas, ¿verdad?, de trabajar en estos sistemas de calidad, hacer asesoría técnica. Tenemos acá compañeros que estoy segurísima que
pasaron ya por este proceso de auditoría desde el enfoque auditado. A ver si me pueden, por favor, colocar en el chat antes de cerrar. Tenemos compañeros que trabajan en empresas que ya tienen certificación. Y no precisamente hablo de ISO 9001, sino de los entes reguladores que reciben. A eso se le llama inspección cuando van los entes reguladores. Pero básicamente es el mismo proceso. Creo que hay también acá compañeros que trabajan en el área de educación. A ver si hay alguien que escribe en el chat. De momento no. Pero Profe, sí, mientras los compañeros responden, uno, o sea, ¿cómo uno hace para entrar en ese mundo? Uno tiene que acudir al ONA para recibir la capacitación, tiene que tener un registro brevemente, por para favor. ser auditor, ¿me Sí, estás diciendo? sí, profe. Bueno, hay varias empresas que capacitan, empresas privadas y también está el ONA. Entonces, el ONA, como ustedes saben, Organismo Nacional de Acreditación, depende del CONACYT. Ellos tienen, si ustedes entran en la página, van a ver que tienen las capacitaciones de diferentes normas, por ejemplo, la 19.011, la 9.001, la 17.025, y también ellos tienen una lista de colaboradores o de gente que quiere trabajar como auditor, porque para poder ser auditor, primero hay que tener experiencia. O sea, uno de los requisitos, ¿verdad? Es la experiencia, como vimos. Entonces, uno se puede inscribir ahí como interesado en ser parte de ese equipo, participar como invitado dentro de las auditorías, o sea, como acompañante, mejor dicho, de las auditorías. Ese es uno de los requisitos. Entonces, eh, como te digo, puedes entrar en la página y ahí te vas inscribiendo. Lo que puedo hacer también es, con más detalles, pasarles, voy a pedirle a las colegas que están ahí en el ONA para que me puedan pasar los datos y les comparto también ahí en nuestro grupo de WhatsApp. Sí, por favor, yo estoy interesado, o sea, todo este tema me interesa, pero no sé nomás dónde acudir o cómo hacer para seguir en este camino. Gracias, profe. Excelente, voy a compartir y como les digo, hay también empresas privadas que capacitan, no quiero más hacer propaganda, pero están también las universidades que están abriendo diplomados, especializaciones, públicas y privadas también. Entonces, este ámbito de la calidad está siendo valorado dentro de nuestro país. Yo hace, creo que más de 25 años que estoy y comparando lo que era hace unos años atrás, creo que avanzamos muchísimo. Y NTN también hace cursos de capacitación. Voy a ver así una serie de datos que voy a compartir con ustedes. Insisto, sin ánimo de hacer publicidad, es solo para compartir. Dale, profe, muchas gracias de antemano. Bueno, para ir cerrando y compartir también la actividad que va a quedar pendiente, recuerden que estamos cerrando nuestro módulo hoy, el módulo 1. Tenemos nuestra evaluación la próxima semana, o sea, iniciamos, tienen ahí compartido en el Moodle el calendario de evaluaciones. Y yo tengo que compartir
con las autoridades de la UNBE y con ustedes los puntajes de los procesos. Recuerden que dijimos que la forma de evaluar es por proceso. Y los que todavía deben algunas actividades, lo que por favor les pido que se puedan poner al día, porque yo también tengo un límite de tiempo para presentar mi planilla de evaluación. Sé que ustedes son gente que trabajan, que tienen muchos compromisos y por eso es que están abiertos todos los ejercicios, todas las evaluaciones, para que por favor se pongan al día en lo posible este fin de semana, porque como les digo, el próximo sábado es la primera evaluación. Vanessa se tiene que pagar derecho a examen. Buen dato. Creo que sí, pero eso vamos a confirmar con el profesor Pedro. Entiendo que sí, que tienen que inscribirse y el derecho a examen. Pero le confirmo bien también en el grupo con el profesor Pedro, que es el coordinador. Entonces, hasta acá vimos que nuestra guía es la ISO 19011 para realizar auditorías de calidad. Recuerden que tenemos que, para hacer una auditoría, tener en cuenta el ciclo de Deming. Profe, la asistencia aún no se puede marcar. Bueno, voy a habilitar entonces asistencia. ¿Me consultas o me confirmas que no se puede marcar? Aún no se puede marcar, profe. No se puede marcar. Confirmo. Gracias. Entonces vamos a habilitar. Entonces tenemos que, vuelvo a planificar, hacer la implementación, verificar y actuar en base a las acciones de mejora. Vamos a recordar que debe haber una integridad y que el auditor debe ser ético, honesto, debe haber una independencia en cuanto a las evidencias. Siempre tenemos la norma, nos da el enfoque en riesgo y los diferentes tipos de auditoría que ya vimos, primera parte, segunda parte, tercera parte. Cuando hablamos de primera parte es auditoría interna. Cuando hablamos de segunda parte podemos tener una auditoría por los que solicitan nuestros proveedores y acá hablamos de una auditoría también externa y la de tercera parte que ya es para requisito de obtener la certificación. Entonces vemos que la auditoría es un proceso sistemático para que podamos verificar si estamos cumpliendo con los sistemas de gestión. Recuerden que hay que planificar la auditoría y redactar los hallazgos para que sean claros, para que podamos ir tomando las acciones de mejora. Las auditorías internas son para justamente tomar esas acciones de mejora, es un requisito de la norma ISO 9001. Y las externas de tercera parte ya es para la certificación. Y tenemos un caso práctico que está en el Moodle. Entonces, tenemos un ejemplo también. Voy a compartir. Y creo que vino una pregunta hace un ratito. Voy a leer. ¿Cómo será la evaluación de la temática? Va a ser por selección múltiple. Se va a habilitar que vamos a compartir en el Moodle y van a tener un horario para llenar y un tiempo. Vamos a compartir todo, no se preocupen. Y por supuesto con todos los materiales. Es una evaluación libro abierto. Hasta acá, a ver, ¿quién preguntó? Daniel.
¿Contesté tu pregunta o seguís con alguna duda? Dale, gracias. El proceso, como les digo, es lo que tenemos que cerrar para poder, para que podamos hacer la planilla y socializar. Bueno, ahora me quiero ir al Moodle. Sí, María Emilia. Profe, discúlpame. No, por favor, nada que disculpar, decime. No hay forma de que la tarea anterior se extienda un poquito el tiempo, porque ayer estaba haciendo y se me cerró. O sea, había sido